Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Fernando Muñoz, pertenezco a la cooperativa Precodes. Llevo 14 años trabajando con la cooperativa, de los cuales 8 años de ellos los he tratado al tema de silvicultura urbana. Hoy vamos a tocar el tema de las buenas prácticas de silvicultura urbana. Es una pequeña introducción. Las buenas prácticas en la silvicultura urbana garantizan la supervivencia y el desarrollo adecuado del componente arbóreo, ya que de estas depende la conservación de nuestros árboles y mejoramiento del entorno. Vamos a observar los criterios a tener en cuenta antes de las intervenciones de poda, las formas de las copas. Las formas de las copas de los árboles es muy importante. ¿Por qué? No podemos pretender hacer una intervención a determinada especie igual que a otra. Como podemos ver acá, vemos esta especie, que es una araucaria, tiene una copa cónica, ¿sí? Yo la coloqué acá, aunque esta especie no se recomienda podar. ¿Por qué? Usted la poda y normalmente ya salen 4 rebrotes, entre 3 o 4 rebrotes. Entonces usted ahí ya se dañó una estética de esa araucaria. Esa no es conveniente pues como intervenirla. Aquí vemos otras especies como el Ficus benjamina, el laurel, ustedes lo conocen, no es muy común aquí en Medellín. Es una copa aparasolada. Tenemos otra que es el casco de vaca, es cime redonda. Tenemos otra que es una copa llorosa, los pinovela, que es columnar. Tampoco es recomendable a esta especie intervenirla, ya porque su estética sí la daña. La otra es cime redonda, cime redondeada, aunque hay otras especies de copas. Tipos de poda, poda de limpieza. La poda de limpieza se realiza cuando hay ramas muertas en los árboles o cuando hay plantas parásitas, las llamadas epífitas o enredaderas, ¿sí? También cuando encontramos especies de pendones, especies de clavos que les clavan muchas veces las personas por desconocimiento, hemos visto pues que ha pasado esto. La poda de formación. La poda de formación es más que todo para aquellos árboles cuando comienzan a bifurcarse en dos. Entonces lo que queremos es tener una forma, orientar el crecimiento del árbol. Entonces lo que hacemos es que eliminamos uno de los dos para que el otro siga pues, con la misma yema apical hacia arriba. La poda de equilibrio. La poda de equilibrio, voy a adelantarme aquí un poquito. La poda de equilibrio son podas como esta. Es una poda, este es el árbol normal. Aquí lo que se hizo fue una poda lateral, ¿cierto? Muchas veces se tienen que hacer realces, entonces se hacen esas partes, esas primeras ramas se eliminan, ¿sí? Sobre todo cuando están en ¿dónde? En vías muy transitadas, que queremos, digamos, que los vehículos tengan buena visualización, o cuando hay algunos senderos peatonales y vemos que dificulta el paso vehicular de las personas. Entonces normalmente cuando hay peatonal es más o menos de 2,5 que se hace un realce. Cuando es vehicular es más o menos 5 metros, entre 4 o 5 metros se puede podar. Aquí vemos la reducción de copa, consiste en reducir esta parte de acá, ¿sí? Como les dije ahorita, es teniendo en cuenta la estructura de cada árbol. A este árbol, por ejemplo, le puede hacer una reducción de copa. Hay otros árboles que no les puede hacer. Bueno, está que es reducción de copa que la acabamos de ver, y está la poda de clareo. La poda de clareo consiste en eliminar algunas ramas internas, que están por acá más o menos, con el fin de que entre más aireación, que haya mejor fructificación, ¿cierto? O mejor producción, con el fin de que muchas veces vemos que hay árboles que nos dan mucha sombra por el tema que son muy frondosos, entonces hay personas que les gusta que entre más luz. En ese tipo de casos es que hacemos ese tipo de podas. Bueno, intervalos de podas. El componente arbóreo debe revisarse y podarse a intervalos regulares para asegurar el mejor desarrollo, a pesar de que resulta muy difícil establecer, dado que depende de la edad del individuo y vigor. Entonces vamos a mirar aquí como las edades. Árbol joven, entre 3 y 10 años, más o menos en intervalos de 2 años, ¿sí? Árbol joven todavía entre 10 y 30 años, intervalos de entre 4 y 5 años. Árboles maduros, estamos hablando de 30 y 50 años,
cada 6 a 8 años. Árbol viejo, más de 50 años, cada 10 años, ¿cierto? Es muy difícil definir este criterio, ¿cierto? Porque hay unos árboles que usted los poda y lo que hace es que se reactiva la savia. Por el Ficus benjamina, usted lo poda y para los 2 meses está otra vez frondoso, ¿cierto? Entonces, es un poco complejo, pero más o menos eso es lo que tiene como planteado hacer. Intervenciones que no se deben de realizar. Aquí vemos el caso de un Ficus benjamina, que lo que hicieron es que hicieron como una obra civil, hicieron una poda lateral, ¿cierto? Como ustedes ven, esos árboles se volcaron. Esto es una urbanización para acá en el poblado. ¿Por qué? La señora nos decía, ¿qué pasó ahí? Claro, nosotros fuimos, hicimos toda la evaluación y pudimos identificar que ellos habían hecho ese corte de estas ramas laterales con el fin de construir esta canaleta. Pues los árboles se fueron, afortunadamente cayó para el otro lado, pero estábamos retirando las infraestructuras de los árboles. Pero pudo haber pasado que se hubiera ido contra una de estas infraestructuras y hubiera ocasionado algo peor. Acá vemos otros, son los mismos árboles. Acá vemos el llamado escope o el topping. Estos son unos mangos por acá por la avenida Guayabal. Esto se considera un delito ecológico, o sea, un árbol de estos usted lo interviene y un árbol de estos no se vuelve a recuperar, un árbol de estos se muere, porque su proceso fisiológico es muy difícil, o sea, ya el proceso de fotosíntesis no lo está haciendo, ¿cierto? Entonces un árbol de estos ya es un delito ecológico. A mí me da mucha tristeza porque yo paso por acá en horas de la tarde y muchas veces encuentro personas de estas mismas empresas por acá como que medio buscando sombra, cuando tuvieron estos arbolitos que le generaban un microclima adecuado. Si ustedes han ido a tierras calientes, ustedes ven que uno soporta el calor y se hace al lado de un árbol y ven la diferencia, ¿cierto? Entonces, ahora le da mucha tristeza, un árbol de estos ya no se recupera. Pues no tiene cómo. El llamado eso topping. Entonces, tenemos los cortes a ras, que es orino, ven, por ejemplo aquí, son unos cortes que tienen unas ramas, ¿cierto? Esos cortes son a ras, es sobre un anillo de cicatrización incompleto y el árbol no pudo pedir el ataque de hongos. Aquí vemos que son el corte muy a ras, este labio se llama labio cicatrizante, otros lo llaman callo cicatrizante. Entonces el árbol aquí no alcanzó, aquí vemos que tampoco alcanzó, son cortes que son muy a ras. Un árbol de estos no alcanza pues como hacer todo el proceso de cicatrización. Y acá vemos otros árboles que muchas veces por falta de desconocimiento de las personas lo utilizan para clavar cosas, ¿cierto? Aquí podemos ver, una fractura de hierro, las clavaron ahí, eso tiene algunas afectaciones porque estamos interviniendo los tejidos internos del árbol, la corteza, entonces por acá el árbol comienza, digamos, a podrirse, a entrar enfermedades, entonces hay que tener muy en cuenta esto, o sea, los árboles no es para clavar nada, los árboles son seres vivos, son seres como nosotros, si nosotros nos clavan un clavo a nosotros nos duele, ¿cierto? Nos va a dar una llaga o nos vamos a infectar, lo mismo pasa con los árboles, pero hay que cuidarlos. Aquí les voy a mostrar los cortes que deben de ser adecuados. Aquí vemos un corte de una rama. El corte se hace en 3 partes. La primera es un corte por debajo, eso es acá, ¿sí? ¿Con qué fin? De que cuando hagamos el corte, hagamos otro por la parte de encima y no se genere la correa. Cuando genera la correa, eso ya no cicatriza. Entonces, queda muy susceptible al ataque de hongos, ¿sí? O a que ya por ahí pues, comience a podrirse el árbol. Entonces, lo inicial es hacer un corte por debajo, que es el primero, luego otro por encima para evitar que se raje el árbol y haga digamos, la llamada correa. Y el último corte es este, es el corte correcto que se debe hacer. ¿Para qué? Para que el árbol comience a hacer esto, el proceso de cicatrización. Aquí ustedes ponen esta foto que el árbol comenzó a hacer esto. Esto es un mango que hicimos un corte y comenzó a cicatrizarse, miren aquí está espaciocito, lo que falta, y aquí podemos ver otro corte que hicimos que cicatrizó totalmente, ¿cierto? Dice, proceso de cicatrización, desde el punto de vista fisiológico, el proceso es conocido como compartición,
tiene 4 etapas descritas por signos. Un científico que mediante un estudio que hizo encontró 4 etapas de cicatrización. ¿Qué es? La primera es la reacción del árbol ante una poda o producción de taninos. O sea, el árbol se hace el corte y produce los taninos. ¿Para qué? Para controlar la entrada de patógenos, o sea, de hongos. La segunda fase consiste en la oclusión de los vasos por medio de látex, gomas, cristales o resinas. Aquí está hablando de una especies, por ejemplo, como el Ficus benjamina, el laurel, que cuando usted lo poda, él lo que hace es que suelta un látex blanco. A esos árboles no hay necesidad de cicatrizarlos. Otros como el caucho también suelta como unas resinas, el ciprés también, ¿cierto? Entonces, esta resina es lo que hace el proceso de cicatrización. Otra de las fases es que incrementa la actividad metabólica de las células adyacentes a la herida. Estas son enriquecidas con azúcares y el cambium produce más células parenquimáticas. La cuarta fase, las células del cambium y las del parenquima por el floema se multiplican para cubrir la lesión rica en suberina, además de controlar el ataque de hongos que recuperan las células contaminadas. Aquí hay un mito, aquí en Medellín, y es que uno hace una poda de un árbol y hay que cicatrizarlo. Eso es, para mí es falso. El árbol es como nosotros nos cortamos y nosotros mismos cicatrizamos, ¿cierto? Los árboles pasa lo mismo, se los hace un corte, por ahí vemos que no hay necesidad pues, como de colocar algún sellante, porque el árbol autocicatriza el mismo. Aquí lo puede pues, como demostrar con las fotos anteriores. Motivos a realizar intervenciones de poda. Entonces se debe analizar. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando usted habla de cicatrizar el árbol, ¿es malo? Es manual. ¿Es malo para el árbol? No es que sea malo, sino que sobra hacerlo. Sí. O sea, no es que sea malo, usted puede echar un hormonagro, puede, digamos, hacer una combinación de elementos que lo va a cicatrizar, pero eso en otras palabras es botar la plata, el árbol no hay necesidad de hacer eso, ¿cierto? Sino que es que son mitos que se han venido pues como creando, ¿cierto? Entonces, los motivos que hay que tener para realizar la intervención de poda es la salud del árbol, el vigor, integridad estructural del árbol, la seguridad de las personas y el entorno del árbol, ¿cierto? Muchas veces interviene un árbol porque hay un daño mecánico, cayó un rayo o una rama por un viento se quebró, entonces lo que uno hace es que interviene para que el país no se siga pues como afectando el árbol. La estética del árbol, muchas veces el árbol comienza pues como a descompensarse, entonces lo que uno busca es que de acuerdo a la copa del árbol no pierda esa estética, ¿cierto? Y la otra es para la orientación del crecimiento, muchas veces lo que le decía ahorita, el árbol comienza a casi en dos, entonces uno ve que sale esta primera rama y sale esta otra, entonces lo que uno hace es que elimina esta, ¿cierto? Para que los nutrientes los absorba esta, hace el crecimiento mucho más rápido y crezca una sola. Requisitos legales para realizar actividades de silvicultura urbana. El decreto 1791 del 96. Aquí nos dice el capítulo 8, el cual se establece el aprovechamiento de árboles aislados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pues ayer estuve aquí en la feria y pude observar que hay todavía personas que desconocen este decreto, piensan que los árboles no hay quien los controle, ¿cierto? Uno los puede talar, uno los puede ver cuando quiera, o uno puede plantar un árbol cuando quiera. No, para eso hicieron este decreto, para eso unas entidades como el área metropolitana, Corantioquia o municipio de Envigado, sí, jurisdicción de Envigado, el medio ambiente de Envigado, que mediante este decreto, pues, la entidad competente lo que hace es que va a evaluar el árbol y con base a este artículo ellos pues, piden el permiso, ¿cierto? Porque no sé si se dieron cuenta, hace mucho tiempo pues, hubo una constructora, no voy a decir el nombre, hizo una tala de unos árboles y pues, hubo una sanción muy alta, como de 400 millones de pesos, por talar unos árboles de más. Eso muchas veces pasa porque hay desconocimiento, no se conoce el decreto, o hay personas que, naturales, digámoslo así, que montan sus empresitas, pero que desconocen todo este tema. Entonces, finalmente, resulta pues la empresa como afectada por esto. La resolución 541 del 94, guía técnica para el manejo de escombros, es muy importante. No sé si ustedes se han dado cuenta que en las carboneras de Niquía, hay unas carboneras primero,
donde quemaban todo el carbón, toda la leña de que se generaba de las podas y talas acá en Medellín. Eso ya no existe allá. ¿Por qué? Por esta resolución, ¿cierto? Todo el material que se genera de acá, de poda y talas, hay que chipearlo. Si no es chipearlo, hay que compostarlo, ¿sí? Y volverlo a ¿qué? Al mismo suelo, como nutrientes, como reciclaje, o como un acondicionador de suelos, ¿cierto? O sea, lo que se busca no quemarlo es porque, por la contaminación que genera, primero que todo, ¿cierto? Y segundo, por las enfermedades que está causando. O sea, eso crea enfermedades respiratorias. Entonces, por eso hay que hacer, pues, llevar esto a cabo. El decreto del Ministerio de Ambiente y Vivienda, Desarrollo, bueno, eso es para ya temas de minería, de ahí pues como excavaciones, todo eso. Personal idóneo. Personal para estas actividades debe estar certificado de acuerdo a la resolución 3673, que dice que trabajos mayores a 1.5 metros de altura e inferior se debe pues, tener el personal capacitado. O sea, es un curso de 40 horas que lo da aquí en el SENA o entidades que están avaladas por el SENA para dar estos cursos. Ese curso tiene como una vigencia de 1 año y después de ese año hay una recertificación que es de 8 horas. Esto es muy importante tenerlo. Hay veces que hay empresas que solicitan pues, ese servicio y no se fijan en esto, ¿cierto? Y llega el caso de que le pasa alguna con una persona, le cae a la empresa, o sea, la empresa es solidaria, no se salva porque el decreto ya está y se lo cobran, mejor dicho, ahí solidario lo que le pase con la familia. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Personal certificado por el SENA, en la norma por competencia laboral en silvicultura urbana en Poa y Tala. Bueno, esto es una norma que sí es pionera la cooperativa, eso fue hecho en el año 2010, lo hizo en conjunto con el SENA, y se levantaron unos instrumentos para evaluar a aquellas personas que no tienen un curso profesional o que no han pasado por instituciones educativas, pero que han hecho una actividad varios años, que han adquirido pues como esa pericia, esa habilidad para hacer esas actividades. Entonces lo que hace el SENA es que les está dando un certificado donde los acredita como profesionales en esas actividades, en actividades de poda, en actividades de tala. En el 2010 certificamos aproximadamente a 23 personas, eso fue un logro muy importante para la empresa, que fue la primera empresa que sacó la norma y certificó las primeras personas, ¿sí? E incluso ya hay empresas que están pidiendo esto, empresas para licitaciones que nos están pidiendo que sean certificadas. Y hay algunas personas que no tienen certificado y lo han descalificado las propuestas por no tener el certificado. Aunque ya hay empresas que lo han venido haciendo pues muy paulatinamente, pero han venido pues como capacitando el personal en eso. Digamos en mi unidad, pues hay unos árboles muy grandes y el señor pues como el jardinero de toda la unidad se pone a cortarlos a cada rato. Uno pues puede preguntar si él está capacitado para eso, porque yo veo que corta los árboles y son muy grandes y muy bonitos. Sí. Hay una cosa, cuando uno afilia a una persona al sistema de seguridad o a riesgos, pues, uno la afilia a determinada actividad, ¿cierto? Y con base en eso paga uno. Digamos a esa persona, si no tiene afiliado para el trabajo en altura, que es uno de los riesgos más altos que hay, y le pasa alguna cosa, se lo cobran a la urbanización, ¿sí? Porque llegan los abogados, llegan los de la ARP, y a ver, estaba capacitado, antes no, entonces ahí se le mete. Tenía los implementos para hacer eso, porque no solamente es estar capacitado, es tener los equipos certificados, ¿cierto? Ahí compone un arnés europeo, unas líneas de poliamida certificadas, unos frenos para ascender y descender. Entonces, por ahí se les meten, debe tener esto. No es obligación tener este es el de, ¿cierto? No es, ¿sí? Pero cuando uno hace licitaciones, hay algunas empresas que sí lo piden, y si usted no lo tiene, entonces no puede participar. Si tiene ese curso, pues muy bueno, porque esto acredita a que esa persona está certificada para hacer trabajos en poda y en tala, pues conoce cuando está haciendo una intervención. Y eso que me dice usted me da pie para algo, lo que pasa es que la urbanización muchas veces por ahorrarse un pesito, entonces lo hace con el de oficio varios, y después lo llaman a uno, ¿qué le pasó al arbolito que está muriendo? ¿Cierto? Entonces uno va, hace la evaluación
y mira que hicieron unos cortes no adecuados, que utilizaron no las herramientas adecuadas, hicieron cortes con machetes cuando eso no es, pues, no es adecuado. Hay que hacer los cortes para árboles es con motosierras, o con sierras de mano, o con pérdigas. Pérdiga es una varita que tiene una cuerdita, lo que uno hace es que jala y ya hacen unos cortes, ¿cierto? Entonces son herramientas adecuadas. Por eso muchas veces uno encuentra problemas en las armaciones de los árboles. Bueno, pasamos al tema de trasplantes. Consideraciones a tener en cuenta antes del trasplante: la especie, es muy importante, y los años de vida. Entonces están aquí, los de vida larga, de 150 años. Está el roble, el algarrobo y el magnolio. Estos son unos ejemplos, son muchos más. De vida mediana, entre 50 y 150 años, está el tulipán africano. Ustedes lo han de conocer, un árbol que tiene una flor naranjada, lo más de bonita. Comúnmente le dicen, pues el nombre vulgar le dicen miona, pero se llama tulipán africano, es el nombre común. Está el indio desnudo, está el caoba y está el de vida corta, que son menores a 50 años. Está el laurel, el calistemo y el majagua. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es que un trasplante es muy costoso, ¿cierto? Es muy costoso, estamos hablando de trasplantes de 15, 20 y ahí para arriba. El de menor vale 800.000 pesos, ¿cierto? Y hay unos más baratos, pues, con árboles que son muy pequeños. Entonces es muy importante tener esto, la vida del árbol. Estado sanitario del árbol. Árboles saludables se recuperan mucho mejor. Se debe de revisar que no tengan pudriciones internas visibles, problemas patológicos, chequear las raíces, evaluación de la estructura del árbol. Aquí podemos ver algunos árboles que han causado algunos desprendimientos ya como de la corteza. Estos árboles así, ya eso no hay necesidad ni de trasplantarlo, que ya esto se muere. O sea, el porcentaje de muerte de un árbol de estos es muy alto, o sea, eso es botar la plata prácticamente. Aquí vemos otro que ya tiene ya una afectación acá interna, los tejidos ya están muertos, ya vemos algunas perforaciones de patógenos. Acá vemos, por ejemplo, este tiene una pudrición, un árbol de estos no es considerable ya pues como talarlo. Estamos viendo este con unos hongos, unas protuberancias acá. Este es un árbol que ya usted no lo recupera, ya tiene un virus, pues ya eso no, por más químico que le eche, usted no lo va a recuperar. Factores del trasplante. Un trasplante es una de las intervenciones más drásticas que se puede hacer a un árbol. Eso se considera un trasplante, es como una operación a corazón abierto. Cuando usted hace un trasplante, mejor dicho, es susceptible a que se muera. Nadie te puede garantizar, por muy técnicamente que lo haga, la supervivencia del árbol, ¿sí? Así uno lo haga como debe hacer. Debido a los riesgos altos y costos, debe tener una justificación muy precisa. Un árbol más de 15 centímetros de diámetro se considera grande para el trasplante. Los individuos a trasplantar pierden cerca del 90% del sistema radicular, porque cuando uno hace el trasplante tiene que hacer un piloneo, así que lo vamos a ver. Entonces, cerca del 90% hay que intervenirlo. Y para que el árbol recupere ese sistema radicular se demora aproximadamente 5 años. O sea, entonces miremos todo lo que se demora pues como para recuperar el sistema radicular. ¿Para el trasplante es necesario pedir permiso? También, sí. Sí, lo que pasa es que muchas veces uno piensa que porque el árbol está dentro de la propiedad de uno, los árboles son de uno, ¿cierto? O porque están al frente de la casa, el árbol es de uno. No, los árboles son un bien público, ¿sí? Un bien común. Si el árbol está por fuera de su propiedad, entonces le corresponde a obras públicas hacer la intervención, ¿sí? Pero si el árbol se encuentra dentro de mi propiedad, yo hago el requerimiento ante el área metropolitana manda un técnico, el técnico evalúa el árbol y finalmente le dicen el permiso para qué actividad le autoriza, ¿cierto? Pero ese costo lo debe asumir uno, ¿sí? El propietario. Los de la vía pública, sí, obras públicas lo debe de asumir. Condiciones donde el sitio se va a trasplantar el árbol. Los árboles necesitan un espacio adecuado y condiciones óptimas para su buen desarrollo.
Es muy importante cuando uno trasplantar árbol, fijarse bien el tipo de suelo, ¿sí? Que hay alrededor, infraestructuras, verificar si hay líneas de energía. ¿Qué más? Tener en cuenta, digamos, de las vías transitables, qué distancia lo voy a ubicar, qué árbol hay al lado, conocer la especie, conocer el sistema radicular. Hay árboles que tienen un sistema radicular muy dañino. Por ejemplo, el caucho es un árbol muy dañino en su sistema radicular. El ficus también. El urapán es muy dañino. O sea, son especies que están consideradas, están sembradas en zonas rurales, ¿cierto? Donde hay un área pues, bastante amplia. Esta especie acá en el área metropolitana, incluso el área metropolitana da autorización para talarlas cuando ven las especies, por el problema que tienen. No tener suelos encharcados porque limitan la profundidad de las raíces, no hay una buena captación de nutrientes, el sistema radicular comienza a podrirse. Entonces ahí va viendo unos síntomas, uno que lo va identificando en el sistema foliar, unas decoraciones, donde uno ya dice el árbol se está muriendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay buen intercambio gaseoso. Características del lugar, bueno, ya se lo vimos ahorita, tipos del suelo, espacios amplios, conservar si hay redes de energía. Eso es muy importante porque muchas veces sembramos árboles debajo de redes de energía que tienen un crecimiento muy alto, para después de ir al área que nos den autorización. Entonces, si tenemos red de energía, vamos a sembrar un arbusto, árboles de 4 a 5 metros de altura, ¿cierto? Entonces, hay que ser muy consecuentes con esto, identificar las distancias. Perdóname, yo tengo una pregunta ahí. Sí. O sea, me pareció, me llamó mucho la atención Sí, señor. lo que acabaste de decir. Eso aquí hasta para que ustedes monten una charla. Sí, señor. El árbol es un bien público. Sí, señor, sí, es un bien público. Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Si haya norma, eso no lo sabe nadie. Sí, ahí. Muy bueno, pues que eso se diera a conocer. Lo otro es lo que acabas de decir, que no esté por debajo del De redes. de redes. A ver, si es un bien público, empresas públicas o las empresas de energía pueden tirar redes por encima de los árboles sabiendo que eso es un bien público. Lo que pasa es que hay un dilema, y ha sido un dilema con empresas públicas, porque pues, las redes estaban y se han sembrado árboles. Es que pasa… No, una cosa es que las redes, Sí. yo siembro árboles, ya, pues, yo soy el que puse en riesgo el árbol, pero resulta que normalmente hay árboles y tiran redes de energía, pues, de alta tensión, ¿no? O tumban todos los árboles para tirar redes, pero eso es un bien público. ¿Cómo así? Eso es cierto, aunque empresas públicas lo que hace es que tiene un plan de mantenimiento, ¿cierto? Y es constante porque tiene unas cuadrillas y están podando, ¿cierto? Entonces, ellos tienen la obligación, y tienen unas redes, de estar haciendo el mantenimiento a esos árboles que están por debajo de las redes, porque es una obligación de ellos, ¿cierto? Sí, pero de todas formas, Pero el punto que usted dice, sí, porque si estamos hablando que son un bien público, entonces, ¿por qué muchas veces tiramos redes? En las Pero líneas es de bueno. alta tensión de parte de ISA o que son transportadores de energía y empresas públicas hay sistemas de compensación, o sea, donde tienen que hacer trochas para tirar las líneas. Sí. Eso hay un sistema de compensación de que tienen que hacer. Sí, tiene que haber un punto de equilibrio, o sea, no es que usted tala un árbol y el árbol se quedó así, no, usted por mínimo, o así está pues estipulado, usted tala un árbol y debe sembrar 2, y eso está de acuerdo al decreto que vimos ahorita, ¿cierto? Ahí dice, o sea, ahí tiene que haber compensación porque entonces se quedaría la ciudad sin árboles si nos pusiéramos todo a talar, ¿cierto? Bueno, este es un dato para el trasplante muy importante, y es cavar un hoyo de 60 centímetros por 24 pulgadas de profundidad, llenarlo con agua y dejar que se desagüe. Luego se llena otra vez, y si el agua tarda menos de 24 horas en desaguarse, es suficiente. Entonces tenemos 24 horas, yo lo lleno, él de desagua, ¿cierto? Vuelvo y lo lleno y le doy 24 horas. Si el hoyo no se ha desaguado, es un punto donde no lo debemos de sembrar, porque vamos a tener problemas
más adelante, que el árbol no va a prosperar ahí, se va a pudrir el sistema radicular, o sea, no va a prosperar ahí. Entonces es un buen dato que hay que tener en cuenta cuando hace un trasplante. ¿Y eso también sirve cuando uno va a plantar un árbol? O sea, ya es Sí, lo puede hacer, claro, lo puede hacer. Eso es muy importante, para que la plantica o el arbolito no se le vaya a pudrir por exceso de agua. Pasos de un buen trasplante. Prepiloneo. Aquí vemos que el árbol se inició prepiloneo, es una primera fase. Aquí lo hacemos de una forma muy rápida aquí en Medellín. Pero si lo fuéramos a hacer como se va a hacer, normalmente uno lo que hace es, se hace un cuarto de la circunferencia cada 3 meses. Si lo fuéramos a hacer aquí, como es hacer técnicamente, el trasplante de un árbol se puede demorar años. Entre 1 y 2 años puede demorar. Aquí lamentablemente pues, iniciamos una construcción y hay que hacer el trasplante rápido, ¿cierto? Se ha hecho buenos trasplantes, en los que yo he hecho es muy poca la mortalidad que han habido porque se han aplicado pues, buenos nutrientes, micorrizas y retenedores para que retenga humedad. Entonces hemos tratado pues como de hacerlo muy bien, de tal forma que garantizar pues como la supervivencia del árbol. Conformación del pilón. Este es generalmente con una relación de 1 a 10 entre el diámetro del tronco y el pilón. Es decir, se toma el diámetro del tronco, ¿sí? Que es la circunferencia, con el metro se toma toda la circunferencia y se divide por 3.14, que es pi. Y eso nos da ya el diámetro del tronco, ¿sí? Por cada centímetro de diámetro son 10 centímetros, por eso la relación es de 1 a 10. Eso es un dato para poder hacer el pilón, aunque muchas veces realmente queda muy grande y uno trata pues, de disminuirlo otro poquito, pero es un punto de partida como para tenerlo en cuenta. Aquí vemos ya la conformación de un pilón, es una forma como de un cono, ¿se lo ven acá? ¿Se lo alcanzan a ver? Es como un cono. Aquí ya lo hemos enfundado, fue la tela de fiques, para que el cono no se desborrone y no se nos dañe. Aquí ya lo vemos con unos amarres. Normalmente cuando usted lo monta pues al planchón, usted no lo agarra del tronco del árbol porque lo puede matar. Usted, mejor dicho, le hace el amarre aquí y ese árbol se murió. Ahí le dañó todos los tejidos. Mira que hay unas cuerdas y siempre se toma de acá el pilón, desde 4 puntos y esta línea lo toma el planchón y aquí se levanta, nunca se toma de la base del árbol. Equipos para el trasplante, pues aquí en este caso en árboles pequeños utilizamos un planchón, una grúa planchón, lo podemos montar acá mismo. En algunos casos se necesita entonces el planchón, una cama baja, eso depende mucho de la altura del árbol, ¿sí? Cuando utilizamos cama baja. pH de 20, 35, 50 toneladas, también depende del tamaño del árbol y el peso del pilón. Tipos de trasplantes. Mayormente se realiza a árboles hasta 5 centímetros de diámetro e igualmente puede realizarse a árboles dependiendo de la especie y el clima. Este es un trasplante a raíz desnuda. Este trasplante es muy bueno utilizarlo a árboles como el guayacán rosado o el amarillo. Son árboles caducifolios, o sea, árboles que mudan de hoja en determinados tiempos del año. Eso es un proceso normal del árbol. Pero a mí personalmente me gusta hacer un trasplante a una de estas especies cuando está defoliando, cuando se le ha caído toda la hoja, porque toda la savia se concentra en el árbol. Entonces eso me da garantía de que cuando hago el trasplante es mucho más exitoso. O hay otra forma que lo que uno hace es una defoliación manual. Es una persona coge la ramita, las hojitas, lo defolia. De esa forma se mitiga el proceso de transpiración, el proceso de fotosíntesis. Lo que hace es que no hay tanta necesidad fisiológica del árbol. Estos son cepellones en maceta o en cajas de madera. Aquí podemos mirar en cajas de madera, o en cepellones, o en macetas. Otros estilos de trasplante. Esto sí lo quiero mostrar. Ojalá llegáramos acá a Medellín a esto. Estos son máquinas en Estados Unidos. Pero aquí podemos ver pues, un avance de estas máquinas para hacer un trasplante. Vea cómo cogen aquí un trasplante ya con una máquina de estas. Aquí lo hacemos todo muy manual, ¿cierto? Se llama una transportadora mecánica.
Esta es otra que las cuchillas se entierran en el suelo, cortan las raíces de una vez y luego se levanta, o sea, levanta el árbol de una vez. Pues, ojalá. ¿Cómo? ¿Acá qué? No hay mayor estrés en el árbol así tan rápido. Lo que pasa es que también lo preparan con unas hormonas, unas vitaminas, ¿cierto? Sí, a uno como cuando uno opera por una operación. Entonces el médico llega, lo prepara con unas vitaminas y después la cirugía. Aquí lo mismo, aquí hay, y acá también lo hacemos. Muchas veces le aplica vitaminas y bueno, luego hacen el trasplante y lo hacen de una vez. Entonces, muy eficientes. Este es otro, son árboles mayores, árboles de 20, 25 metros de altura. Es un sistema hidráulico especial. Miren pues aquí las máquinas, cómo tienen que montar el pilón acá. Pues yo la verdad aquí en Medellín no he hecho un árbol pues como tan grande, eso es allá en Estados Unidos. El más grande que está plantado aquí en Medellín es una ceiba verde, está aquí ubicada aquí en la fábrica de licores. No fue muy bien, el árbol todavía está ahí, pues fue un trasplante exitoso. Y esto sí es un regalito que les tengo, se llama los 3 árboles más fascinantes de nuestro planeta. Vean esta belleza. Ojalá aquí en Medellín tuviéramos de estos árboles, ¿cierto? Es una belleza. ¿Qué árbol es ese? No, ese sí no puede conseguir el nombre. Aquí tengo este, se llama el árbol del tulip. Se caracteriza por tener el tronco de mayor diámetro de la tierra. Tiene un perímetro de 42 metros. Su altura supera los 40 metros y se estima que tiene 2000 años. Para abrazar este árbol se requieren 30 personas, solamente para abrazarlo. ¿Y en dónde es? La verdad no es el país, no es el país. Pero el pasado es en Canadá, yo creo. Sí, Sí, eso es un bosque gigante. Coy. Esta la verdad no sé. Se requiere 30 personas para abrazarlo, pero vean qué belleza, está en un parque. Definitivamente los árboles sí pues, nos proporcionan pues, como una armonía, lugares de esparcimiento, ¿cierto? La importancia de los árboles. Este se llama el general Sherman, se considera con el ser vivo con mayor cantidad de biomasa de la Tierra. Cuenta con 83.8 metros de altura y posee alrededor de 2.500 años. Es el árbol con más biomasa que tienen aquí en la Tierra. Este se llama el árbol de Matusalén. Es considerado como el más antiguo organismo no clonado que se conoce con vida. Este sí está ubicado en Estados Unidos, en la Sierra Nevada. Su ubicación sí se desconoce, porque lo cuidan mucho por el tema de vandalismo. Pero miren, pues son árboles que son muy bonitos.